principal, con nuestro pastor, y el mensaje, seguimos con la lectura, la serie de mensajes, perdón, Camino a la Cruz, y el mensaje de hoy es un juicio maldigado, y la lectura es Lucas 23, del 1 al 25, Lucas capítulo 23, del 1 al 25. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Hermanos, sé que hay una serie de problemas familiares en sus respectivas familias, una serie de circunstancias, como en todas las familias. Problemas precisamente de índole de salud, espiritual, de índole de salud familiar, carnal, de índole precisamente de dolor y angustia, de sentimientos negativos, de circunstancias precisamente de celos, envidias, amarguras, todas esas cosas que persiguen hasta los justos de Dios y que son unas cargas sobre sus hombros. En mi casa también lo hay, créanme, en México también lo hay, los tengo allá precisamente a causa de los problemas de salud y de tristeza y de dolor, de acuerdo. Y por ende, le quiero decir que su caso no es aislado, hermanos. Por eso es muy importante la oración, hermanos. Una vez más, hacerse ajeno a la oración es decirle a Dios, ni creo en ti, y tampoco creo que puedes con este problema. Y es falta de humillación, y es falta precisamente de mantenerse más en la esperanza propia en esta tierra y en sus propias fuerzas que en el mismo Dios Todopoderoso que todo lo puede. Tenga conciencia de eso para que se humille delante del Señor, que para Él no hay nada imposible. Y que lo ayude precisamente a ver precisamente cuánto le ama. Y Él está diciéndole, aquí estoy, a la hora que tú quieras, humilla tu corazón. Con eso que tú no puedes, yo sí puedo. Y probablemente usted no tenga un león que lo esté siguiendo, pero tal vez esté un mosquito que no lo deje dormir y por eso anda desvelado y sin fuerza y sin ganas de nada. ¿Me estoy explicando con esta metáfora? Porque siempre cuando vienen los problemas grandes es cuando buscamos a Dios, pero cuando están los pequeños problemitas así, precisamente no lo tomamos en cuenta y es los que nos quitan energía, tiempo y tantas cosas. Oremos, hermanos, oremos. ¿No? Por eso dice la Biblia que no dejemos de orar. Amén. Amén. Vamos a seguir entonces con la lectura. Gracias, hermanos. Entonces, levantando entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de las jurisdicciones de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándoles con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis.
ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Le habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por seducción y homicidio, esto es Barrabás, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Padre, gracias por tu palabra. Mis hermanos han orado, Señor. Yo solamente te ruego con todo mi corazón que sea tu Santo Espíritu para hablar precisamente lo que salió de tu boca, en el nombre de Cristo. Amén. Un juicio mal litigado. A veces, como les dije en la escuela dominical, siento precisamente que serán los últimos momentos que hablaremos precisamente de la pasión de Jesucristo, a como vemos todo esto. Y es muy importante centrarnos en estos pasajes, porque es precisamente lo que padeció el Creador por nuestras vidas. No hay predicación del pecado, ya no hay predicación precisamente de la gracia. Nos enfocamos en temas diversos, pero saliéndonos precisamente del ángulo, de lo principal, y eso no debe de ser así. Estoy hablando generalmente en muchas denominaciones. Ahora bien, Dios ha puesto precisamente en mi corazón, precisamente estar orando, hablando precisamente sobre este tema, y no cambia nada los tiempos de Cristo y los de antes de Cristo a los tiempos que vivimos y los tiempos que se vienen. Meditando y reflexionando, me he dado cuenta precisamente que en los tiempos de Cristo había lo que ya hemos hablado anteriormente, 7 sectas guiadas por Satanás, ¿de acuerdo? Incluyendo esta de los fariseos, que tenían la ley de Moisés, pero que sabemos precisamente que no se sujetaban a la voluntad de Dios, que ellos más que nada precisamente tenían su propia doctrina que predominaba precisamente sobre lo que Dios había enseñado. Sus manifestaciones externas eran precisamente para querer influenciar en un pueblo de ser personas sumamente pulcras y religiosas, pero donde el mismo Jesucristo precisamente vino a descubrirle la falsedad que había en su corazón. Entendamos una cosa, precisamente que mientras Cristo no llegaba a la tierra, cada quien proclamaba y hablaba lo que bien quería. Pero una vez llegada la verdad, o sea, el Hijo de Dios a la tierra, Satanás se encarga de juntar estas 7 sectas, liderada precisamente por los fariseos y los seduceos y los levitas, ¿sí?, más los celotes y otros 3, con el único propósito precisamente de irse contra el Rey de Gloria. Hablar bien de Dios y decir que Jesús es Dios, hasta mismo Satanás les va a ganar en eso. Y con pasión, y con ahínco, y con fuerza, y con convicción. Porque los demonios lo dijeron: nosotros te conocemos, Jesús. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, vemos precisamente que hoy en nuestros días, los tiempos que estamos viviendo, en este ecumenismo que se está juntando precisamente, donde se está juntando todas las religiones y donde precisamente está ligado a la política, y en donde sabemos precisamente que predomina precisamente como anzuelo la economía, es precisamente lo mismo, hermanos, que se está reflejando o que se está llevando en los tiempos unos tras otros. Al poner precisamente este pasaje, sabemos que usted conoce la historia. Me gusta la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo.
Por la razón precisamente de que tiene mucha teología de los 4 evangelios, precisamente lo más que llegó a incrustar precisamente en este pequeño lapso que es la pasión desde la aprehensión hasta la resurrección, o sea, hasta la crucifixión, y nomás se ve una parte donde Jesús resucita y hasta ahí termina la película. Pero habla mucho de que si usted lee la Biblia, yo sí recomiendo esa película de que arroja luz precisamente de la pasión de nuestro Señor Jesús, de lo que Él hizo hace 2000 años, o lo que Él padeció por nuestras transgresiones. Ahora bien, hermanos, ahora bien, la Biblia dice, para los hijos de Dios, como cantó la hermana, como oró el hermano, en la comunión íntima con Dios. Escúchame bien. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. El verdadero cristianismo viene desde el fundamento que es el Señor Jesús. Yo quiero que vaya a Mateo 24 para empezar precisamente y hablar precisamente de la presión que tuvo este hombre, Pilato, ¿sí?, en un complot religiosamente manipulado, ¿sí? Y quiero que vea precisamente Mateo 24, lo cual voy a leer aquí. Va a ser rápido. Dígame amén cuando lo tenga. Desde el versículo, permítame un segundo. Pues Mateo 23, perdón. Amén. Amén. Para hablar un poquito sobre esto. 23, capítulo 23, versículo 1 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos, los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llames Padre, no es vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seas llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, cuando Jesús está hablando y después desarrolla y se va directo contra los fariseos, ¿sí?, esto es precisamente los que los indignó. Toda la verdad de Cristo indignó precisamente a todas las falsas religiones, y lo sigue haciendo el día de hoy. Cuando Jesús está hablando precisamente que en la cátedra de Moisés se escriban los escribas y los fariseos, y le dice que hagan todo lo que está escrito en Moisés, les está señalando el Pentateuco, la ley de Dios. Pero le dice, cuando ellos le digan precisamente que hagan parte de sus obras, no lo hagan, porque esas son precisamente doctrinas de hombre. Hoy en nuestros días hay muchas denominaciones, como está hablando ahorita en la escuela dominical, y ustedes lo saben, en donde le quieren ayudar a la Biblia, fundada por hombres, tomando a la Biblia como referencia, pero realmente precisamente tienen su propia doctrina, en lo cual precisamente buscan implantar precisamente esa doctrina que no proviene de Dios. Todos lo sabemos: libro del Mormón, libro del Atalaya, el catecismo. Todas estas cosas precisamente no vienen de Dios.
La Biblia es autosuficiente para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir en justicia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Y la Biblia lo enseña. Porque cuando no es enseñada la palabra del Señor correctamente, o cuando es enseñada la palabra del Señor correctamente, la doctrina de ellos es desarmada. Cuando las personas precisamente, o la denominación cualquiera que sea, señalé 3 ahorita, pero es la verdad. Y hay más, mucho más. Y a nivel mundial, mucho más. ¿Sí? Ahí están precisamente los que creen en Mahoma y los que creen precisamente en el Buda y todo eso precisamente. ¿Sí? Y están precisamente en faltas de denominaciones. Para los fariseos, Jesús fue muy claro, ¿sí? Que reconocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿De acuerdo? Ponen cargas pesadas sobre las personas conforme a sus doctrinas. Su jerarquía y sus edificios van por delante antes que el amor de Dios por las almas perdidas. Porque este es el verdadero edificio. Ustedes son el verdadero edificio de Cristo, no este edificio. Cristo murió por nuestras almas, no por los edificios. Pero el triste y lamentablemente se enfocan, o nos podemos enfocar, si nos enfocamos precisamente en la denominación y no precisamente en la Sagrada Escritura, es un lamentable error doctrinal y de conciencia. Cuando se trata precisamente amenazado, precisamente cuando busca precisamente el ser reconocido por los hombres, como dice Jesús, y reconocen al líder antes que aquel que dio por la vida de Cristo, tengan cuidado que hay problemas. Está contaminada toda la doctrina, porque toda la enseñanza, porque predomina la doctrina de ellos. Jesús fue muy claro y enfático. Sigue predominando hoy en nuestros días. Sigue precisamente todo el mundo buscando que quién tiene la verdad, cuando la verdad la tiene el mismo Cristo. La verdad tiene fundamentos verídicos de que Él es verdad. La mentira siempre carece de esto y está basado precisamente bajo falsos cimientos que parecen inclusive parecer que vienen de Dios cuando realmente no lo son. La mentira precisamente siempre busca parte de la verdad para reforzar su falsedad. Eso pasó desde Génesis. Desde que Satanás le mintió precisamente a la mujer, o la mujer se dejó seducir y engañar por Satanás, tomando parte de la verdad, ¿sí? En donde le dijo que si tomaba del fruto iba a alcanzar la sabiduría, iba a ser igual a Dios. Eso es verdad, tomó parte de la verdad, pero nunca le señaló las consecuencias. ¿Para qué? Para reforzar la mentira y se vinieran las consecuencias a causa del pecado. Cuando eso sucede, que la doctrina, la jerarquía, los edificios, la estructura precisamente con que se desarrolla denominación, cualquiera que sea, hermanos, y se ve afectada, empiezan los celos y las envidias. Y cuando empiezan los celos y empiezan las envidias, hermanos, está la ausencia del amor, está la ausencia de la bondad, está la ausencia de la compasión, está la ausencia de la misericordia, está la ausencia de la paciencia, está la ausencia de la benignidad, está la ausencia de la templanza, está la ausencia precisamente de la oración, porque está precisamente predominando la carne antes que el Espíritu que viene de Dios. Entonces, cuando se llega a hablar la verdadera verdad en cualquier esta denominación, es muy difícil que aquel predicador, maestro, evangelista o hijo de Dios siga permaneciendo en esa denominación, porque está desarmando precisamente toda la obra del diablo. Cuando se habla la verdad, surgen los falsos testimonios. Aun cuando dice la verdad correctamente como salió de Cristo, comienzan a tomarlo para manipular la situación y cambiar el vehículo y usarlo en contra de la persona que lo dijo, así como se lo usaron en contra de Cristo cuando estaba en el Sanedrín. Si se dan cuenta y se acuerdan del video, había 2 hombres que protestaron. Uno de ellos era Nicodemo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el Sanedrín se completaba de 70 personas para encauzar el juicio llevado precisamente a la compasión de aquella persona que está siendo acusada, de 70 miembros. Pero uno de ellos se levantó. ¿Quién convocó a estas horas? Precisamente hizo esta convocación. ¿Dónde está el resto de las personas? Es obvio precisamente que Anás y su suegro, ¿verdad? Caifás, se las ingeniaron para lograr sus propósitos. Cuando eso sucede, precisamente el líder de esa denominación, quien quiera que sea, es que anda moviéndose por atrás con otras denominaciones, con el único propósito de quitar la verdad de los corazones entre los hombres. Cuando los hombres carecen de la verdad, son arrastrados precisamente por falsas doctrinas, así como los arrastran los políticos. Entonces, cuando estas personas precisamente se rompen como acusaron a Cristo y nunca encontraron la verdad, se contradecían entre ellos mismos. Dice, ¿de qué sirve que acusemos de eso si no hay evidencia? ¿De acuerdo? Ahora bien, porque ellos conocían la ley, sabían que Cristo había cumplido la ley. Simple y sencillamente que habían encontrado la ocasión para levantar un complot. Un complot es una serie precisamente de falsos testimonios, falsos testigos, ¿sí? Buscando precisamente salud, buscando precisamente quienes hagan el trabajo sucio, como en el caso de Judas, que es el que va a traicionar dentro del mismo grupo, ¿sí? Amparándose precisamente bajo la justicia, precisamente a fin de quedar limpios delante del pueblo, el cual los va a respaldar en sus macabros hechos. No difieren los tiempos de hoy. La Biblia enseña precisamente sobre esto, hermanos. Y vemos precisamente que entonces levantan precisamente a Pilato toda esta muchedumbre, ¿sí? Y le dicen precisamente, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora bien, la palabra sedicción es precisamente crear un alboroto, un tipo de golpe de estado en contra precisamente del gobernante. Sabemos la historia precisamente cuando estos hombres le preguntaron a Jesús que si era lícito dar tributo al César, pagar impuestos. Sabemos claramente cuál era la intención de ellos, ¿verdad? Querían denigrarlo delante del pueblo y delante del Estado. Cualquiera que diera la respuesta a Cristo se iba a encontrar en graves problemas. Si decía que sí, lo denigraban delante del pueblo, entonces tú no eres el Cristo. Si decía que no, entonces se echaba problemas con el Estado. ¿De acuerdo? Eran muy astutos. Las palabras, para la maldad, sabían formular muy bien precisamente la pregunta, y la estrategia para cualquiera que fuera la respuesta estaba a favor de ellos, ¿sí? Por eso Jesús les dijo muy claramente la situación en que estaban, a estos fariseos. Por eso le decían que eran sepulcros blanqueados. Por eso le dijo que su padre era el mismo diablo. Por eso le dijo que por afuera se miraba muy bonito, pero por dentro estaban podridos, ¿sí? Eso es precisamente. Y cuando viene precisamente sobre esto, también precisamente que era el pan de vida, todo lo que miraron en el video, lo tomaron precisamente como un argumento precisamente para ponerlo en su contra. Hasta que el mismo Dios le da la respuesta que ellos quieren para tacharlo de blasfemia. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Claro que era el Hijo de Dios, ellos lo sabían. Jesús se los había dicho en muchas ocasiones antes de ser apresado. Jesús los tachó de hipócritas. ¿De acuerdo? Jesús le manifestó precisamente que nosotros somos discípulos de Moisés. Pues lean a Moisés porque Moisés habla de mí. Nosotros somos hijos de Abraham, pues vayan con Abraham, porque Abraham se gozó cuando yo vine a este mundo. Él habla de mí. Vayan a los escritos. No me crean pues precisamente por los escritos, créanme por las obras, porque nadie puede hacer las obras, ¿verdad? Salió de su boca y el mismo ciego dijo, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Sabemos que un ciego, cuando ha nacido ciego, nada puede hacer, pero si este no viniera, dice, no pudiera ver, y yo veo. Pero cuando Jesús hizo el exorcismo también le dijeron que precisamente que lo echaba por medio de Satanás.
Y Jesús desarma precisamente su falsa doctrina. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y si Satanás es echado fuera, es precisamente porque el reino de Dios está entre vosotros. Y si yo echo precisamente demonios por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios, ¿por quién lo echan sus hijos? Pácateles. ¿Ven? Entonces, hermanos, con la perfección que es la verdad, no se puede. Si Cristo estaba allí porque estaba conforme al plan de Dios, pero ahora está frente a Pilato, ¿sí? Con un problema precisamente donde él sabe bien precisamente que lo están usando. Porque los judíos no podían matar. Y a lo mejor me dice, hey, espérate, pero ¿qué me dices de Esteban? Eso es una revuelta, hermanos. No es un juicio legal. ¿Ok? Es como si decimos en México, o aquí en Estados Unidos, hay un sistema judicial para procesar precisamente un crimen. Pero si se levantan 10 hombres y matan a un hombre, pues es una revuelta. No quiere decir que los Estados Unidos esté a favor de todo eso. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. Entonces, por eso querían precisamente que lo hicieran precisamente alguien que poco le importaba que fueran de la nación o fuera de ellos. Pero ya que estaban los romanos, si se levantaba el odio del pueblo, que no fuera precisamente contra la secta de los fariseos, sino que fuera precisamente contra el sistema judicial, que se levantaran los sentimientos de crimen, el odio contra ellos. Ya de por sí ellos sabían que el pueblo odiaba precisamente a los romanos, pues ellos precisamente querían precisamente fundamentar más ese odio pues sobre ellos, matando precisamente al Cristo y lavarse las manos precisamente. Por eso está esa contienda, ese debate precisamente entre los religiosos y entre Pilato, ¿de acuerdo? ¿Me estoy siendo claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces esto está precisamente, al mirar precisamente Pilato está presionado precisamente por la misma religión. No, hermanos, no difiere nada de los tiempos que estamos viviendo ahorita. El ecumenismo es lo mismo, los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Donde está predominando los religiosos precisamente a fin de llevar precisamente la manipulación de los sentimientos de una nación a nivel global que poco tiene conocimiento de la verdad, porque la ha rechazado. Todas las religiones se están juntando y más adelante precisamente todos los gobiernos serán llevados a las alianzas como lleva precisamente la estatua de Nabucodonosor. Ahora bien, como les he dicho, que siempre los poderosos que se visten de moralidad buscarán quien les haga el trabajo sucio como Judas y buscarán la corrupción de la justicia para quedar limpio usando como apoyo la ignorancia del pueblo. Bien, Pilato sabía eso. Pilato sabía precisamente que era lo que querían de él, ¿de acuerdo? Pero ahora precisamente tiene la presión precisamente de su propio juicio, ¿de acuerdo? Él habla con Cristo, ¿sí? Y le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Sabemos que Jesús en Juan habla muy claramente, ¿lo dices por ti mismo o otros te lo han dicho por mí? ¿Verdad? Pero ¿por qué precisamente le hace esa pregunta si eres rey de los judíos? ¿Y por qué precisamente Cristo le dice, tú lo has dicho? Por la misma circunstancia. Si Cristo dice, sí lo soy, entonces es la respuesta para que Pilato le dé la razón a los religiosos. Digo, sí, cierto, eres culpable de sedición y se limpia la mano aquellos, pero yo también me lavo las manos. Por tu propia boca te condenas. ¿Ya lo ven? Por eso cuando pone rey de los judíos, que sale de Pilato y que Cristo dice, tú lo dices, sale con la R minúscula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque precisamente es que, acuérdense hermanos, si usted cree en la religión, y si usted cree en la política, y si el corazón descansa en eso, ay hermanito, créame que todo esto está guiado por el diablo. Empezó por el diablo, sigue con el diablo, va a terminar en los tiempos apocalípticos con el diablo hasta que venga Jesús y ponga orden en todo. ¿Lo ven? Eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando. Porque el mismo Satanás cuando tentó a Jesucristo dice, si
yo todo esto te daré, te voy a dar el oro y los tesoros, dice, si tú postrado me adorares, porque yo se lo doy a quien yo quiera, dice, y a mí me fue conferido. Los estados precisamente son una invención precisamente del diablo para tener precisamente sujeto a toda la población y de esa manera mantenerlo de una manera esclavizada en un orden que se le llama supuestamente libertad, pero que sabemos que no lo es, porque parece que ahorita apenas alcanza para los frijoles, ¿verdad? Oh, bueno, exactamente, la Biblia enseña todo eso. ¿O por qué cree usted que Samuel precisamente en el Antiguo Testamento se apesadumbró cuando dijeron por primera vez queremos un rey? Y yo, ¿qué? ¿Quién no sabes quién te sacó de Egipto y ahora quieres un rey? Sí, queremos un rey como todas las naciones. El corazón de Israel se había apartado de Dios. Y ahora querían un rey. Y por ingenuos y por abandonar a Dios, ahora precisamente, pues ok, ahí te va el rey. Pero acuérdate que tu mujer allá va a andar fregando precisamente los pisos del rey. A tus hijas la van a tener de perfumistas, de concubinas. ¿De acuerdo? A tus hijos te lo van a matar en la guerra. Te van a extraer lo mejor del campo, tus bueyes, tus burros, tus cosechas. Te van a esclavizar. ¿O no es cierto? Dirá alguno aquí, pues vaya y ponga los ojos en Venezuela, que teniendo tanto petróleo como está. Se predicaba mucho el evangelio de la prosperidad. ¿Dónde están los decretos de aquellos falsos profetas? Estoy explicando por qué doctrinas de hombres que nunca salió de la boca de Dios. Pura perversión, pura falsedad, pura herejía, pura blasfemia en contra de el bendito. Ahora bien, entonces, con toda esta serie de acusaciones, dice que ellos porfiaban, insistían diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿De acuerdo? Más adelante ahora miramos precisamente que Herodes está presionado por su propio juicio. Vemos precisamente que se da cuenta de que Jesús pertenece a la jurisdicción de Herodes, ¿de acuerdo? Y vemos precisamente porque era Galileo. ¿Y qué es lo que hace? Ok, ¿sabe qué? Me quito este problema, se lo mando a Herodes, que Herodes trate con el problema, ¿verdad? Es una manera precisamente, el Cristo me causa problemas aquí entre los religiosos y mi gobierno, pues se lo manda al gobierno de Herodes. Y hay problemas ahí. Herodes precisamente lo recibe de buena gana, según enseña la Biblia, ¿verdad? Porque quería que le mandara alguna señal. Así hay precisamente hoy muchos gobiernos. Y le hacía muchas preguntas y nada le respondió. Y dice que estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándoles con gran vehemencia. En todos los estados del mundo siempre hay religiosos que presionan a los gobiernos, hermano. Entonces Herodes con sus soldados dice que le menospreció y escarneció y le vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Y qué dice? Se hicieron amigos en aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. La verdad de Cristo va a incomodar al hombre, va a incomodar los trabajos falsos. Los gobiernos, no hay cabida precisamente para el Rey de Gloria. ¿Sí? Y si antes están enemistados, miren precisamente cómo ahora se unen. Ya no solamente están unidas las religiones, ahora si había división precisamente entre estos mismos gobernantes, ahora se unen y son muy amigos agarrados de la mano. ¿Sí? Pero Pilato tiene otro problema. Tiene la presión precisamente de que su esposa comienza a manifestarle, no tengas nada que ver con este justo, dice, porque yo he padecido en sueños por él. Y cuando él precisamente, parece que hay un impacto fuerte en las palabras de la señora, la gente comienza a presionar más precisamente a este gobernante. Dice, crucifícalo, ¿sí? En Juan, capítulo 19, le dijeron, que es el mismo pasaje, le dijeron, si sueltas, para que vean qué tan astutos son precisamente los religiosos, que dicen que no tienen nada que ver con la política, pero sí lo están.
Vaya conmigo precisamente al... ...19, versículo 12. Vean la lucha que puede tener precisamente un gobernante, pero que es muy difícil que cumpla con la voluntad de Dios. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Lo ven? Lo estaban presionando con sus mismas armas. ¿Ve? Públicamente lo estaban presionando. Porque se ve vulnerable, pues. Se ve vulnerable precisamente. Ahora bien, dice la Biblia que por envidia se lo habían entregado. Entonces dice que miró que era justo. Lo entrega con otro colega de él. Y mira que no ninguna maldad. Un respaldo más a su favor. Pero este hombre, para mi gusto, hermanos, es el peor político de todos los tiempos. Porque él hace una pregunta al pueblo que ningún gobernante lo va a hacer. Y él dice, ¿qué quieren que haga con el Cristo, vuestro Rey? Y usted nunca va a escuchar a un gobernante, ¿qué quieres que haga o cómo quieres que te gobierne? Jamás van a hacer eso. Y es obvio precisamente que la respuesta que él no quería escuchar, crucifícalo. Crucifícalo, mátalo, tú vas a ser el criminal, no yo. ¿Se está dando cuenta? ¿Sí? ¿Se da cuenta porque el desenlace precisamente al final de los tiempos, cómo se vienen destruyendo precisamente los políticos, destruyen la religión precisamente a causa precisamente de que es una religión falsa y no viene de Dios? Porque están guiadas por el maligno. Todo eso estaban guiados por el diablo. Estaban dirigidos por Satanás. ¿Sí? Dice, hace una pregunta, ahora bien, él tenía toda la evidencia y todo el poder. Él mismo le dijo, yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Si alguno ama a Cristo y quiere ser gobernante de un país, pues ya sabe a lo que se va a enfrentar. Si es hijo de Dios. ¿Me explico? Lidiar con un sistema totalmente podrido, como es la política, que es el Estado, y como lo es las religiones. Porque son llevados de la mano, tomándose sus entremeses ahí, o sea, su champán y todo lo demás, pero por dentro se odian a muerte, porque se están usando unos con otros. La Biblia lo enseña, hermanito. Si usted se cree justo y es justo y espera justicia en una religión, olvídelo. Si usted se cree justo y es justo y se cree precisamente en una corte, ¿de acuerdo? Donde se levantó un complot, ya le dije que lo que era un complot, ¿sí? Mediante falsos testigos y falsos testimonios, y espera precisamente a un juez justo y no quiere depender de Dios, como decía el rapero, que Dios me lo bendiga, pero créame que no le va a pasar nada bien, más si afectan los intereses de uno o del otro. Y usted me dirá, ¿y cómo lo sabe? Pues mire la perfección humana, que es lo que está pasando con él. Ni religiosos ni gobernantes, y con toda la evidencia, porque él mismo dijo en infinidad de ocasiones, no veo ningún mal en este hombre y lo he azotado y escarnecido injustamente y no veo ningún delito de muerte. Él lo sabía. Y se pone a hacer una pregunta muy pobre delante de un pueblo que sabe bien que está siendo influenciado por los religiosos. En Juan capítulo 19, ahí mismo, ¿sí? Dice la Biblia, Juan 19, no, perdón, en Mateo.
en Mateo. Mateo dice, Mateo 19, versículo 20. Ya le había dicho en el 19 que la mujer le dijo a su esposa que no tuviera nada que ver en la muerte de Cristo porque había padecido mucho en sueños. Pero en el 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué dice? Persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús... 19:20. Sí, Mateo 27, 20. Así es. Perdón, Mateo 27, 20, hermanos. ¿Está conmigo? ¿Qué dice? Amén. Señala, dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús, ¿qué dice? Fuese muerto. ¿Verdad? O sea, suelta al maldito y mata al justo. ¿Sí o no? Hermanos, ¿no es lo mismo cuando se levantan los mítines de política hoy en día? Cuando aprobamos leyes precisamente que van en contra de Dios. Cuando se aprueban leyes precisamente por ejemplo, de que matemos precisamente a los niños dentro del vientre, o sea, un aborto. ¿Acaso no está en contra de la ley de Dios? No es lo mismo precisamente cuando se levantan las personas y dicen, suelta a Barrabás, maldito, y mata al justo, mata al Cristo. Saca la ley de Dios y mete la ley del diablo, pues, ya ni siquiera del hombre. ¿Sí? Permite precisamente que se persuada a los niños desde chiquitos en confundir su identidad en la mente, en el corazón, en el alma. Quita toda protección de ellos. Cuando la Biblia habla muy claramente que los padres no tengan potestad sobre sus hijos, pues, cuando la Biblia enseña claramente que el padre se instruye al niño para que no se aparte cuando fuera viejo. O sea, mata al Cristo, suelta a Barrabás, suelta al diablo, el cual dice la Biblia que fue homicidio, fue estar a la cárcel por homicidio y por sedición, porque él sí se levantó en contra del César. Para que vea lo corrupto, soltó al corrupto, pues, y mató al justo. Poco carácter, ¿verdad? Inocente, él lo sabía. Poder político, lo tenía. Lo dejó precisamente. La Biblia dice en el Salmo 140, la Biblia enseña, hermanos, que en Juan, que a muchos de los gobernantes creían en Cristo, pero por temor precisamente a los religiosos de la sinagoga, no se atrevían a confesarlo porque amaban más precisamente las riquezas de este mundo, la gloria de este mundo, que Jesús, pero sí creían en él. Vamos al Salmo 146:3. Díganme cuando lo tengan. Dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él, ¿qué dice? Salvación. Bueno. Pero Pilato precisamente no solamente tuvo la presión de los religiosos, no solamente tuvo la presión propia, sino que también tuvo la presión del pueblo. Vaya a Juan capítulo 27.
versículo 24. Del 22 lo vamos a leer. Bueno, del 21. Permítame, 27, perdón. Mateo 27, hermanos. Mateo 27. Es que estoy en los 4 evangelios. Me falta Marcos, pero creo que Marcos no lo vamos a tomar en cuenta ahora. Mateo 27, versículo 21. Lo vamos a leer desde el 20, porque aquí vamos a hablar de la multitud. Amén. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos, persuadiendo a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto, y respondiendo el gobernante, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, pues, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Ahí está la pregunta que le digo que nunca debió haberla hecho, ¿verdad? ¿Qué haré? Ay, ay, ay. Bueno, yo creía que era el más ingenuo de todos. Dice, todos les dijeron, pues sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y miren lo peligroso. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Cuando Cristo lloró sobre Jerusalén y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? He aquí que vendrán días precisamente donde no quedará sobre ti piedra sobre piedra. En el año 70 después de la crucifixión de Cristo se cumplió esa profecía. ¿Qué fue lo que dijeron estos hombres? Para que vean hasta dónde llega precisamente la religiosidad, hasta dónde llega precisamente la maldad en un hombre que no sabe, un hombre necio, que no sabe lo que está hablando cuando es llevado precisamente por la persuasión religiosa, donde se deja llevar precisamente por los sentimientos ante un tribunal jurídico sin saber nada de leyes, donde está juzgando precisamente a un inocente, precisamente solamente porque siente el peso moral de un grupo de religiosos, ¿de acuerdo? Y en donde a ese grupo de religiosos le dijeron precisamente al mismo Pilato, dice, nosotros tenemos una ley, él debe morir porque se hizo pasar por hijo de Dios. Y dice la Biblia allá en Juan precisamente de que entonces Pilato tuvo más miedo todavía. No, si para meter la cuña somos muy abusados todos. Para presionar, ¿verdad? Para infundir temor, para debilitar. Entonces, cuando no se tiene la sabiduría de Dios, si los justos, los escogidos, había muy poquitos entre ellos. El gran Pedro que iba a dar la vida por Jesús, allá andaba corriendo, sin que nadie lo persiguiera, porque eso enseña la Biblia. Nosotros, el único que parece que estaba ahí era Juan, el que Dios amaba, parece Juan el apóstol, ¿verdad? Y las mujeres, que siempre, disculpa hermano por la mujer, siempre nos ganan en los momentos difíciles, por algo nos ganan. Algo las impulsa precisamente para estar en momentos críticos, difíciles, ¿verdad? Como cuando fue la resurrección, ahí han estado las mujeres siempre. Entonces, vemos precisamente que este pueblo está hablando precisamente, los escogidos de Dios no están porque no estaban maduros todavía. Y de hecho están cumpliendo una profecía y se herirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Ahora bien, vemos precisamente que un pueblo precisamente cuando no tiene a la verdad en su corazón y no está de rodillas delante de Dios y no espera en Dios, hermanos, esto va a pasar. Vuelvo a repetir, las religiones los van a traer para arriba y para abajo, bajo falsas enseñanzas, manipulando los sentidos naturales, los sentimientos. Nosotros somos guiados precisamente por la palabra de Dios, con su Santo Espíritu, en un justo juicio y criterio que viene del mismo Dios, aunque no nos guste. Pero si amamos a Dios, nos sujetamos a la voluntad de Dios y entonces es como pensemos por nosotros, por la gracia de Dios en nosotros, porque la principal guerra la tenemos nosotros
en nuestras personas. ¿Por qué? Porque Dios nos está transformando a su imagen, o sea, a su imagen y semejanza, o sea, en ese carácter de santidad que le glorifica a Él. Pero por esa lucha carnal que tenemos a causa del pecado, en donde nos cuesta sacudirnos, cuando vamos al mismo Dios le dice, ayúdame en esto que te glorifica a ti, que para mí es difícil, es cuando contamos con su gracia. ¿Lo ven? Y eso es precisamente con su palabra y de rodillas delante de Dios. La carne dice, no, pero ¿cómo? Vida solo hay una y hay que vivirla, exacto, vida solo hay una y está en Cristo Jesús. ¿Sí? La otra precisamente está llena de falsedad y si no está Jesús en la vida, pues hay perdición. Y si tiene Jesús y hay rebeldía, ¿sí? Entendamos precisamente que como buen Padre Dios precisamente obra en eso en todos y cada uno de nosotros. Es para todos. Y tenemos que aprender a no voltear a mirar al vecino. Tenemos que aprender a mirar hacia adentro de nuestro corazón. Siempre. Siempre. ¿Sí? Entonces, siempre, porque esa tendencia tenemos de mirar a esta persona, aquello, el otro, pero no nos estamos dando cuenta precisamente que eso tenemos que empezar por nuestro corazón, con lo que Dios nos está enseñando en nuestra palabra, en su palabra, para transformarnos. Es la metamorfosis que Él hace en la mente, en la conciencia, en el corazón. La conciencia y el corazón para hacer la voluntad de Él, que sea la voluntad de Él en nuestras vidas. Ahora bien, entonces está precisamente el pueblo precisamente guiado precisamente por los religiosos, está guiado precisamente o confrontando precisamente a un estado que bien sabe que los tenían esclavizados, ¿de acuerdo? Después precisamente se da una verdadera, aunque ya lo veo ahorita, la presión, que no era ni presión, que más bien es precisamente, es Jesús el que los está induciendo a este señor Pilatos. Y vamos a mirar precisamente el capítulo 18 de Juan. Versículo 33. Amén. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Aquí la R sí está precisamente porque estamos hablando precisamente del Rey de Gloria. Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Está devolviendo la pregunta, lo está desarmando. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Obviamente Jesús está sujetando la pregunta y la está respondiendo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es obvio, todos lo sabemos, ¿verdad? Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. La R está con minúscula. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí está, Cristo es la verdad, ¿sí? Una verdad completa, carente, donde carente de toda mentira. No hay mentira precisamente en Cristo. La perfección precisamente frente al gobernante, ¿sí? Con toda la evidencia precisamente de que está en Él. Si dicen, ¿eres Dios? ¿O eres el Hijo de Dios? Jesús fue muy claro, todo aquel que quiera ver a mí, ve al Padre. ¿De acuerdo? Pero dice, le dijo Pilato, después que le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de Cristo, oye la voz de Cristo. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él, ¿qué dice? Ningún delito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Deja la verdad fuera del pretorio. Algo similar que sucede en nuestras vidas, precisamente con los gobernantes. Buscan a Dios, procuran el pueblo de Dios, algunos juran sobre la Biblia, pero cuando se ganan precisamente las elecciones, Jesús se queda fuera y ellos siguen con sus propósitos. La verdad se queda fuera. ¿De acuerdo? Ahora bien, sin embargo Jesús le está diciendo precisamente, ¿sí? Entonces,
cuando Pilato le dice, porque hay una parte donde Cristo precisamente se queda callado y le dice, ¿no me respondes a mí? ¿Sabes que tengo poder para matarte, para crucificarte y para dejarte libre? Jesús le dice, tú no tendrías más poder que el que se te ha dado de allá, de lo alto, porque Dios es el que quita y pone gobernante. Jesús para esto nació, vino precisamente para morir por nuestros pecados, y estaba profetizado de que iba a ser injuriado, que iba a ser despreciado, que iba a ser escarnecido, ¿sí? Y que iba a ser precisamente burlado y finalmente iba a ser crucificado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Una mala lección. Sueltan al falso, ¿sí? A Barrabás, y matan al justo. Pésima sentencia, pésimo dictamen, pésimo juez. La Biblia señala, hermanos, ¿sí?, que después Cristo es entregado a los soldados y después de que los escarnecen le ponen precisamente la corona de espinas, se burlan, se mofan, le ponen precisamente otro tipo de ropas, ¿sí? Miramos precisamente de que después Jesús fue crucificado, ¿sí? Y sabemos precisamente que esa crucifixión estaba profetizado por el Padre, según Isaías 53:7, ¿de acuerdo? Fue proclamado por el Hijo en la tierra, porque Jesús dijo muy claramente y les advirtió y les enseñó precisamente a sus apóstoles de que Él iba a padecer todas estas cosas. Inclusive Pedro se le opuso, no quería que fuera para allá porque estaba guiado por Satanás, ¿sí? Y fue confirmado precisamente por el mismo Dios cuando aquellas dos personas que iban a Emaús, precisamente Cristo resucitó de entre los muertos. La perfecta justicia por nuestros pecados se hizo por Dios mismo en la cruz. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para aquellos que han creído en Cristo. Somos justificados por la fe, por ese pago perfecto que Él hizo precisamente en la cruz por nuestros pecados. Él apaciguó la ira del Padre, Él derramó su preciosa sangre en expiación, Él fue precisamente el que nos reconcilió con el Padre. Él precisamente nos ha puesto en la presencia de Él y estamos en su gloria. Cuando nuestros días sean cumplidos, lo miraremos tal como Él es. Hasta el día de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor, tan hermosa. Que la esperanza siempre esté en ti. Al mirar precisamente todo este escarnecimiento, Señor, solamente podemos ver precisamente, Señor, que no hay ninguna esperanza para el hombre aquí en esta tierra, Señor, en esta vida. Que todo está precisamente en tu hermoso corazón lleno de bondad, de compasión y de misericordia, y que tú mismo eres testigo precisamente y has dado testimonio para nosotros, Señor. Oh Dios Padre justo, a medida precisamente que vivimos estos tiempos donde todo el mundo recuerda tu pasión precisamente de lo que tú hiciste hace 2000 años por medio de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, solamente te podemos decir gracias. Gracias y ayúdanos precisamente a proclamar el Evangelio donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.
despedidos. El Señor los bendiga, que tengan una bonita semana.